con nuestra invitada del día. Se trata de la cónsul de Ecuador en Valencia, Marcela Velastegui. Señora cónsul, gracias por estar con nosotros. Bienvenida como siempre. Saludar a la comunidad ecuatoriana residente en la ciudad hermosa de Valencia, en Alicante y en toda la jurisdicción que corresponde a la competencia del Consulado del Ecuador. Los ecuatorianos están convocados a las urnas. En la comunidad residente en el exterior no es la excepción, como es el caso de Valencia. Hay mucha información de interés entonces para todos aquellos que puedan participar. Digo, sí puedan participar porque ya no se va a encargar precisamente la cónsul de decir cuáles son los requisitos. ¿Cuál es esa información de interés, señora cónsul, que trae para los votantes ecuatorianos de cara a este referéndum y consulta popular de este 21 de abril? Tendremos 2 recintos electorales, uno ubicado en Alicante, que ya nuestros ciudadanos lo conocen, el Aulario 2 de la Universidad de Alicante, ubicada en San Vicente de Raiping, y en Valencia, en una ubicación estupenda también del Instituto Superior Luis Vives, que queda frente a la Estación del Norte. Digamos donde se celebraron las últimas elecciones, ¿no? Exactamente. Sí. Las personas que ya votaron conocen el lugar, tienen muy buena conectividad en ambos sitios, en ambos recintos, y los invito a participar a todos porque, como conocemos, el voto en el exterior no es obligatorio. Sin embargo, es un deber cívico que nos permite construir un nuevo Ecuador, construir con nuestro esfuerzo. Un voto es poder. Creo que es importante que reflexionemos sobre esa posibilidad de ejercer la democracia. En el país es obligatorio, pero en el exterior no. Es una flexibilidad que se tiene con los ecuatorianos residentes en el exterior, es decir, los emigrantes. Es para que no perdamos el sentido de nación. Creo que es un paso adelante de otros países que también tienen gran población en el exterior y sin embargo no pueden ejercer su voto democrático, no pueden sentirse ese cordón de plata con el país de origen. ¿Cómo se vota en estas elecciones? Solamente tenemos que llevar el pasaporte o la cédula de identidad y no tiene importancia si es que están caducados. Entonces, con esos 2 documentos, con uno de los 2 documentos ya puede ejercer el derecho al voto. ¿Por qué se ha convocado a los ecuatorianos a las urnas en esta ocasión? Bueno, realmente este es otra de los tiempos de cambio. El país ha atravesado una situación compleja, difícil, y el gobierno está buscando una solución con el respaldo popular. Y este respaldo popular se manifestaría a través de esta consulta, que en realidad tiene 2 cosas al mismo tiempo, el referéndum y la consulta. Y la gente se pronunciará indicando qué es lo que sucede allí. Pero el referendo es esta consulta a nuestros connacionales sobre ciertas normas que ya existen, que están formalizadas para que se pronuncien afirmativo o negativamente. Y en este caso esto es el referéndum. En cambio, en la consulta es una decisión sobre asuntos que ya están legislados en el texto normativo, pero también se necesita hacer reformas, pronunciarse favorable o desfavorablemente. Pero, ¿cuáles son esas preguntas? Sí. O sea, esas son 11 preguntas en total y tienen un panorama muy amplio que hay que invitar a las personas a la reflexión, que voten pensando en lo que se quiere en un futuro del Ecuador. Entonces, por ejemplo, la pregunta 1 en el referéndum se dice, que, por ejemplo, que actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaración de estado de excepción. Pero lo que nos preguntan es si estamos o no de acuerdo en que se permita este apoyo de las Fuerzas Armadas
en conjunta con la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, que es realmente un cambio estructural en la Constitución, porque de momento ambas entidades están muy definidas sus acciones, pero se está viendo que la conjunción de Fuerzas Armadas con la policía está cambiando el país, porque realmente está llegando al meollo de los problemas y a la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. Y queremos un país de paz. La mayoría de los ecuatorianos somos gente buena. Importante destacar que esta es una consulta que impulsa el señor presidente Daniel Noboa. Como bien se sabe, pues el país desafortunadamente ha estado viviendo una situación muy difícil de seguridad. Se han implementado unas medidas. Precisamente ha tenido que recurrir a ese estado de excepción para que las fuerzas militares puedan prestarle apoyo a la policía, pero el país no puede vivir permanentemente bajo ese estado de excepción. Y es en ese orden de ideas que va esta primera pregunta de esta consulta. La segunda pregunta. La segunda pregunta nos están indicando si estamos de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Tenemos varios casos de gente que ha cometido gravísimos errores contra el Estado, robos, Delitos. etcétera, delitos, están sentenciados judicialmente y no hay una normativa que les permita extraditarlos para que en el país cumplan, devuelvan lo que han robado y realmente haya un referente ético. Yo creo que se trata, al margen de particularizar casos que no se trata en esta entrevista, sí de hacer reflexionar que debemos volver a tener como pilares de nuestra vida la ética, el respeto, el deber cívico. Segunda pregunta muy importante, es una de las más complejas, el tema de la extradición. Vamos a la tercera, señora cónsul. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, por el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Eso nos están preguntando. Yo creería que también es una de las preguntas que merecen un detenerse a pensar, porque la ley, si no se fortalece, pues no se logra un cambio. Por ejemplo, vamos a poner una cosa patética. Todo lo que es desarrollo informático, los chatbots, la inteligencia artificial, por decir algo, ahora nos imitan la voz y nos pueden saquear una cuenta de banco. Sí. Entonces, no hay una normativa que permita, por un lado, levantar el sigilo bancario y por otro, investigar a profundidad. O sea, la realidad se adelanta muchísimo a la normativa. De alguna forma, la tecnología, las nuevas tecnologías van por delante de las normas y, lógicamente, el Estado también necesita actualizarse en ese sentido. Vamos a la cuarta pregunta, señora cónsul. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales? Esto es un tema más bien de comercio exterior también, porque antes por una situación ideológica se estimaba que por qué un país soberano tiene que someterse a normativa internacional o arbitraje internacional. Pero nos damos cuenta que eso es un dique y la norma siempre tiene la tendencia a tener pesos y contrapesos. En este caso, ¿cómo no vamos a tener un sometimiento a la ley de controversias y solución de conflictos internacionales? Porque eso también favorece al Ecuador. El quinto punto o la quinta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República
y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. Eso es lo que nos preguntan. Ahí también hay que reflexionar que eso va a combatir el mercado negro del trabajo. Porque aunque sea por horas, le dicen sin amparo de seguridad social, trabaja por tal día, y la verdad es que al principio va a chocar porque seguramente los empleadores van a tener que hacer una reflexión de no pagar en bruto, en peso neto de un servicio, sino que al mismo tiempo tienen que ir acumulando una seguridad social, un respaldo al trabajador. Es una mejora en las condiciones laborales. Vamos entonces ya al sexto punto, la sexta pregunta. ¿Está usted de acuerdo que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para ingreso a los centros de rehabilitación social? Yo creo que esta es una pregunta demasiado obvia. Sí, Si le parece, supuesto. vamos entonces a la séptima pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros, reformando al Código Orgánico Integral Penal? Busca endurecer las penas, es bastante obvio, ¿no? Sí, es obvio. Endurecer las penas como un asunto disuasorio para limitar los géneros de el enriquecimiento ilícito, Sí. en fin. ¿Qué dice la octava pregunta? ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro de un centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de estas preguntas? En realidad esto se trata porque ha habido mucha triquiñuela. Hay gente que ha tenido incluso asesinatos y con un habeas corpus sale. Vamos entonces ya a la novena pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil? Con eso se busca la reforma al Código Orgánico también penal para que esto no se dé lugar al tráfico de armas. Muchas veces las organizaciones mafiosas tienen mejor armamento que... La décima pregunta, señora cónsul. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueran instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas? Va en línea con la seguridad. Y la última pregunta, señora cónsul. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario en este caso, de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? Es algo que ya se da en varios países. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Yo creo que en realidad, si nos ponemos a pensar, la región de América Latina, que es una región maravillosa, está siendo afectada por un crecimiento desbordado de tráfico de armas, de drogas. Y claro, al ser estos medios ilícitos, va acompañado de un enriquecimiento inusual, y el momento que se verifique el debido proceso, pues está bien que se les requise eso, que se les quite esas propiedades mal habidas y se les dé un destino mejor a la sociedad. Entonces creo que va de la mano con lo que se llama el desarrollo progresivo del derecho. Últimos detalles sobre la participación de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior. Podría decirles que reflexionemos. Hay muchísima campaña para que la gente diga no, y hay muchos intereses para que se establezca o se considere que el statu quo está mejor.
y creo que como ciudadanos tenemos la obligación de reflexionar. Queremos un país estancado, en donde no podamos caminar a las 10 de la noche, en donde no podamos tener una terraza como aquí en España, que es tan agradable, y disfrutarlo, o queremos un país donde podamos caminar libremente, en donde nos sintamos que estamos protegidos por un orden, en donde veamos que nuestros impuestos han servido para algo. Señora cónsul, será entonces desde las 9 de la mañana y hasta las 19 horas, ¿no? El horario de votación. Desde las 8:30 a las 9 de la mañana los votantes van a pronunciar su voto. Ya pueden votar. A las 19 de la tarde cerramos y se quedan trabajando los miembros las actas y van entregando, y eso el proceso a la hora que terminemos. Señora cónsul, muy amable por visitarnos en nuestros estudios para compartir esta información de interés para los votantes ecuatorianos de cara a esta consulta popular, referéndum de este 21 de abril. Recuerden, en la calle Marqués de Sotelo, en el Instituto Luis Vives, están todos cordialmente invitados, convocados a las urnas para participar de este referéndum y consulta popular. Recuerden, domingo 21 de abril. Señora cónsul, deseamos muchos éxitos en esta jornada electoral. Muchísimas gracias a Latinos FM. Realmente felicitaciones por el trabajo de esfuerzo que hacen periodístico para llegar no solamente con noticias de Ecuador, sino de América Latina, de nuestra gente, con una memoria común, una región tan querida, tan hermosa, que con el esfuerzo de todos vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Esa es la cónsul de Ecuador en Valencia, Marcela Velastegui, hoy acompañándonos en el Café Mañanero a propósito de el referéndum y consulta popular de este 21 de abril.